En este video vamos a hablar de las moléculas orgánicas. Nosotros en el video anterior empezamos a hablar sobre las moléculas importantes para el funcionamiento de la célula y describimos la molécula de agua, las características de la misma y las reacciones químicas en las cuales interviene el agua para que haya un funcionamiento correcto de una célula o de un organismo. Vamos a llamar moléculas biológicas o moléculas orgánicas aquellas moléculas que tienen un esqueleto de carbono y que además tienen algunos otros átomos como por ejemplo hidrógeno. Y en realidad el nombre se deriva de la capacidad que tienen los organismos vivos de sintetizar y de usar esas moléculas. Por eso viene el nombre de moléculas orgánicas. En contraposición, las moléculas inorgánicas con las cuales nosotros hemos estado interactuando son el dióxido de carbono y todas las moléculas que no tengan carbono también, como por ejemplo el agua o las sales. ¿Por qué es tan importante ese carbono que tenemos en las moléculas biológicas y qué características tienen que hace que las moléculas orgánicas sean tan especiales? Primero, el átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa más externa, a donde en realidad entran 8. Entonces, se estabiliza compartiendo los otros 4 electrones, ¿no es cierto? Entonces, aquellas moléculas que tienen muchos átomos de carbono pueden asumir formas muy complejas como cadenas, ramificaciones y anillos por esa posibilidad que tienen de estabilizarse compartiendo 4 electrones. Esas moléculas orgánicas en realidad tienen una columna vertebral de carbono, como dijimos hace un ratito, a la cual se le unen lo que se llaman grupos funcionales, o sea, grupos de átomos que se llaman grupos funcionales y que son los que van a determinar las características y la forma de reacción química que tengan las moléculas. Dentro de esos grupos funcionales nosotros tenemos el hidrógeno, el grupo hidroxilo, carboxilo, amino, fosfato y metilo. Lo que tiene de interesante es que aunque uno vea una gran lista de moléculas orgánicas, una lista muy larga de nombres, cuando uno las analiza detenidamente es bastante fácil darse cuenta cómo están formadas y por qué son así sus reacciones. Ese grupo esa lista de grupos básicos que recién les nombré es general para para todas las moléculas orgánicas. O sea, siempre hay una combinación de carbono con esos grupos, ¿sí? Y lo otro que es interesante para poder entender las moléculas orgánicas es que en realidad no es que ellas se ensamblen como una lista interminable de carbonos formando un esqueleto y que cada carbono se une a una cosa en particular y da un resultado con miles de posibilidades de unión. En realidad es mucho más simple. Hay un ensamble de un esqueletito de carbono que se une para formar pequeñas moléculas, y esas moléculas después se van uniendo para formar moléculas más grandes. Eso es lo que se llama un enfoque modular, o sea, se forman pequeños módulos que son esos módulos después los que se combinan. Entonces, ese módulo cuando es muy pequeño, ese se llama monómero, y cuando se unen muchos monómeros, nosotros tenemos un polímero. Por eso estamos hablando generalmente, cuando estudiamos la célula, de
macromoléculas, o sea, de moléculas muy grandes, pero que en realidad cuando uno las analiza están formadas por una unión de muchos monómeros para formar un polímero. Y otra cosa que hay que tener en claro es que cuando se unen esos pequeños módulos, se libera agua. O sea, la síntesis es por deshidratación. ¿Sí? O sea, cuando se unen los pequeños monómeros, cuando se forman las macromoléculas, esa síntesis es por deshidratación. Cuando esas macromoléculas se cortan para necesitar o para usar las moléculas más chicas, ese proceso de hidrólisis requiere agua, ¿sí? Entonces es una rotura por medio de la incorporación de agua. Entonces, si uno recuerda esas tres cosas, siempre son los mismos grupos funcionales, siempre se forman módulos individuales que se unen y forman los polímeros, y siempre que se unen monómeros, va a haber una síntesis con liberación de agua, y cuando se rompen porque se necesitan las partes integrantes de esa macromolécula, va a ser con requerimiento de agua. Entonces, eso es lo básico para poder entender el funcionamiento de todas las macromoléculas que vamos a ver a partir de este momento, y que vamos a repetir este concepto prácticamente en todas. Entonces, ¿cuáles son las 4 moléculas orgánicas de las cuales nosotros ahora vamos a hablar? Y después, cada vez que hablemos de una organela o de una función en la célula, vamos a describirlas en más detalle y ver cómo funcionan dentro de la célula. Ahora vamos a ver su estructura para después poder entender el funcionamiento. Las 4 moléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cuando hablamos de glúcidos o de carbohidratos, normalmente, fíjense que es fácil, estamos hablando carbohidratos, hasta el nombre les va a ayudar. Un carbono por cada molécula de agua. Si se fijan en la fórmula general, es CH2O, un carbono, una molécula de agua. Esto multiplicado por N veces, porque obviamente vamos a terminar formando polímeros. Pero en el caso de que nosotros tengamos un glúcido o un carbohidrato simple, o sea que tengamos solamente el primer módulo, vamos a estar hablando de monosacáridos. Un azúcar simple es la glucosa, y que generalmente nosotros la asociamos con una fuente de energía para la célula, ¿no es cierto? Esa es la unidad más pequeña que forma muchísimos de los otros carbohidratos macromoléculas, combinándose con otra glucosa o combinándose con otro azúcar simple. Cuando hablamos de disacáridos, es evidentemente 2 monosacáridos enlazados, y por ejemplo una es la típica azúcar que transporta el cuerpo de las plantas terrestres, que es la sacarosa, y que es la unión de una glucosa y una fructosa, ¿no es cierto? Y ya si miran abajo, en el dibujito de abajo que está inserto en la diapositiva, fíjense, síntesis por deshidratación. O sea, cuando se forma la sacarosa, hay una unión que hace que se libere agua. De la misma manera que estábamos hablando hasta ahora, cuando hablamos de polisacáridos, son muchos monosacáridos enlazados, y eso da determinadas cosas que ustedes han escuchado nombrar y que la van a relacionar con estructura y con energía en las células. El almidón, el glucógeno y la celulosa. Cuando hablamos de almidón, hablamos del almacén de energía de las plantas. Cuando hablamos de glucógeno, hablamos del almacén de energía de los animales. Y cuando hablamos de celulosa, nos estamos refiriendo a un material estructural característico de las paredes celulares de las plantas, y que después vamos a volver a ver en detalle. Bueno, eso sería en líneas generales cómo serían los azúcares o los carbohidratos. Vamos al segundo grupo.
El segundo grupo es de los lípidos. En este caso lo que tenemos son ácidos grasos que son como cadenas largas de carbono e hidrógeno, ¿sí? Y que se unen a determinadas cosas. Como por ejemplo, en los triglicéridos tenemos 3 ácidos grasos, que son las cadenas ustedes que están viendo en amarillo, unidos a un glicerol. En las ceras podemos tener un número variable de ácidos grasos unidos a un alcohol. Y vamos a uno que nosotros ya estuvimos comentando en las clases del ingreso, vamos a los fosfolípidos, que nosotros teníamos un grupo fosfato unido a 2 ácidos grasos unidos a un glicerol. Entonces, esos eran los componentes de membrana que tenían determinadas características que hacían que la membrana a su vez pudiera realizar determinadas funciones y tener características de permeabilidad selectiva. O sea, simplemente ahora estamos viendo la parte química de esos compuestos para después poder pensar por qué sus funciones son tales. Dentro de los lípidos hay un pequeño grupo de lípidos que en lugar de tener esas largas cadenas que estábamos viendo recién, esas patas largas de carbono e hidrógeno, que eran derechas o curvas de acuerdo a si estaban saturados o no, hay un grupo de lípidos que se llaman esteroides que en realidad lo que tienen es la parte carbonada como anillos de carbón. Y también dentro de ellos nos vamos a referir después detenidamente al colesterol como un componente de la membrana plasmática en los animales. Entonces, esos son los lípidos en general, la estructura química que pueden tener los lípidos. Vamos ahora al tercer grupo que nosotros teníamos sobre moléculas biológicas. Las proteínas. Las proteínas pueden formar hasta el 50% del peso seco de un organismo y están distribuidas por toda la célula porque son muy importantes para su funcionamiento y para su estructura. Ahora, de la misma manera que nosotros estábamos diciendo que las macromoléculas anteriores se formaban por unión de moléculas o de bloques más pequeños, en el caso de las proteínas, los bloques individuales se llaman aminoácidos. Y esos aminoácidos en realidad son un carbono que está unido a un grupo carboxilo que tiene un grupo amino, o sea, un grupo con nitrógeno, tiene un hidrógeno y tiene un grupo R o una cadena lateral, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos van a responder a una fórmula general que es la que tenemos abajo, ¿no es cierto? El grupo amino, el carbono, el hidrógeno, el grupo adicional y un carboxilo. Entonces tienen esa forma. Ahora, dependiendo de quién es el R de cada uno de los aminoácidos, nosotros podemos llegar a tener los aminoácidos conocidos y con los cuales vamos a trabajar en clases posteriores, que son solamente 20 aminoácidos que difieren en el grupo S adicional que teníamos, en el grupo R. Y de acuerdo a las características de ese grupo R, van a tener los aminoácidos determinadas características propias. O sea, va a haber aminoácidos polares, no polares, cargados positivamente, no cargados negativamente. Y eso va a ser, incluso hay otros con tendientes a formar uniones muy específicas. Y eso va a hacer que, como una proteína es la sumatoria de la unión de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos va a dar la característica de la proteína. Ahora, ¿cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína? Es muy simple. Tienen que recordar el nombre. El nombre es un enlace peptídico, o sea, todas las proteínas se forman por una unión peptídica
entre dos aminoácidos. Y el resto ya lo saben porque lo veníamos diciendo desde el principio. Si son uniones de formación, son uniones de deshidratación. Si siguen el dibujo de la secuencia que tienen ahí, tienen dos aminoácidos que se van a unir, entonces van a entrar en contacto un grupo carboxilo con un grupo amino, y para unir el oxígeno con el nitrógeno, lo que nosotros vamos a hacer es liberar una molécula de agua. O sea, igual que en todos los otros casos, una síntesis por deshidratación. ¿Qué se forma por deshidratación en las uniones peptídicas secuenciales de los aminoácidos? Cuando yo tengo varios aminoácidos unidos por uniones peptídicas, se forman péptidos, ¿sí? Cuando los péptidos tienen mucha cantidad de aminoácidos unidos, se llaman polipéptidos y esos serían las proteínas. Entonces, ¿qué es una proteína? Es un polipéptido. ¿Qué es un polipéptido? Son un número grande de aminoácidos unidos por uniones peptídicas. ¿Y qué es una unión peptídica? Es una unión por deshidratación, ¿sí? O sea, fíjense que la secuencia de formación desde un bloque a una molécula grande sigue llevando la misma lógica que lo que estuvimos viendo hasta recién. Las proteínas tienen además otras características que hacen que puedan cumplir muy diversas funciones, estar involucradas en prácticamente todo el funcionamiento de la célula y también en su estructura. Y esas características están dadas porque pueden tomar diferentes formas, o sea, se pueden plegar sobre sí mismas, se pueden plegar sobre la proteína plegada y se pueden plegar sobre la proteína que estaba plegada del plegamiento. O sea, en realidad lo que hacen es adquirir formas tridimensionales plegándose, y ese plegamiento tiene que ver con los grupos R de los aminoácidos que las componen. O sea, como el grupo R es el que le da la reactividad química a de cada aminoácido a esa proteína, entonces de acuerdo a la terminación o al lugar de reacción química de los aminoácidos, la proteína se puede unir a aminoácidos de forma lineal, puede adquirir una estructura secundaria, una terciaria, y luego esas estructuras terciarias, mediante la unión específica, pueden adquirir una estructura cuaternaria. Esto da la posibilidad de que las proteínas no solamente tengan características diferentes por la secuencia de aminoácidos, sino también por el ordenamiento o plegamiento que sufren durante el proceso de formación. Entonces, esas 4 posibilidades, aparte de la infinidad de combinaciones de los 20 aminoácidos y sus grupos, característicos, hacen que las proteínas puedan tener muchísimas funciones. Dentro de esas funciones tenemos las funciones estructurales, como por ejemplo la queratina en el pelo, en las uñas, en los cuernos, funciones en el movimiento, como la actina y la miosina en los músculos, funciones en el transporte, como la hemoglobina de la sangre, en la defensa, como por ejemplo los anticuerpos que tenemos en el torrente sanguíneo, de almacenamiento, como puede ser la albúmina de la clara del huevo, puede estar involucrada en la emisión de señales, como son las hormonas de crecimiento, que pueden estar en el torrente sanguíneo, y también en funciones como la catálisis, o sea, las enzimas que catalizan todas las reacciones químicas de una célula son proteínas, o sea, las enzimas son proteínas. Un ejemplo, la amilasa o la ATP sintetasa. Pero esas son funciones que se pueden atribuir a las proteínas, y recuerden, siempre están formadas por aminoácidos, la unión es peptídica, pero aparte de tener uniones secuenciales diferentes,
tienen plegamientos diferentes que hacen que tengan funciones diferentes y que se puedan ubicar en diferentes lugares de la célula. La cuarta molécula orgánica que nosotros tenemos que recordar son los ácidos nucleicos. Y como no podemos fallar a la regla que estábamos diciendo desde el principio, en realidad vamos a buscar las unidades básicas que necesitamos para formar los ácidos nucleicos. Las unidades se llaman nucleótidos, y eso formaría el bloque, y puede ser que los ácidos nucleicos tengan un solo bloque y entonces tengamos un ácido nucleico formado por un solo nucleótido, o puede ser que tengamos una larga cadena de nucleótidos. Los nucleótidos tienen esas características que están viendo en esa diapositiva, o sea, un azúcar, un grupo fosfato y una base. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una sola unidad, de un solo nucleótido, individualmente, ustedes ya han escuchado nombrar algunos de ellos cuando hablábamos de la energía que se necesitaba, por ejemplo, para el transporte a través de una membrana, que fue lo que vieron en el ingreso. Esos nucleótidos con grupos fosfatos que pueden adicionar o restar o liberar grupos fosfatos se van transformando en monofosfato, difosfato o trifosfato de adenosina, y entonces esos cambios en la terminación con uno o más fosfatos hacen que tengan más o menos energía. Ya se los explicamos, es como la moneda de cambio de energía, ¿no es cierto? Es la unidad de energía disponible en forma inmediata para la célula. No se puede almacenar energía en forma de ATP indefinidamente, pero sí se puede usar la energía en forma de ATP y se puede inducir a que se produzca un proceso dándole la energía del ATP, y al darle la energía el ATP va a perder un grupo fosfato y se va a transformar en ADP. Entonces, esos cambios en el fosfato es lo que hacen que nosotros tengamos como nuestras monedas de cambio de energía en el funcionamiento de la célula. Ahora bien, esta sería como la unidad básica, ¿no es cierto? Si nosotros unimos nucleótidos, vamos a tener ácidos nucleicos de cadena larga. Y son los que vamos a volver a estudiar cuando veamos toda la parte de síntesis de proteínas o de formación de cromosomas o la parte genética. ¿Por qué? Porque una de las cadenas largas formadas por nucleótidos es el ácido desoxirribonucleico, lo que nosotros conocemos como ADN. O sea, y ese ADN es el material genético de todas las células vivas, ¿sí? Y otro ácido nucleico de cadena larga que podemos tener es el ácido ribonucleico, el ARN, que puede ser el material genético de algunos virus, pero nosotros lo relacionamos en las eucariotas, por ejemplo, con la transferencia de información genética desde el ADN hasta las proteínas, ¿sí? Después vamos a ver lo que sea duplicación, traducción y transcripción del ADN, y entonces vamos a volver sobre estas características de estas macromoléculas para que puedan entender por qué son tan importantes en la información genética y su transferencia al funcionamiento de la célula. Cuando nosotros vemos un dibujo como este, enseguida nosotros lo unimos a el ADN y su forma de concentrarse para dar lugar a los cromosomas y para que tengamos posibilidades de transcribir o de traspasar información genética. Ahora bien, en realidad, y no rompiendo las reglas que veníamos diciendo hace un rato, esto es bastante fácil de entender, porque para conocer la estructura del ADN tenemos que saber que son una serie de nucleótidos unidos, o sea,
una serie de bloques unidos que dan un polinucleótido, ¿no es cierto? Y que cada nucleótido contiene un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. En el caso del ADN, el azúcar de 5 carbonos se llama desoxirribosa, ¿sí? En el caso del ARN es simplemente el azúcar se llama ribosa y la diferencia es la presencia o ausencia de un oxígeno más o menos. Entonces, cuando hablamos de la estructura del ADN, en realidad hablamos de dos cadenas de nucleótidos unidas por puentes hidrógenos entre sí, y esas cadenas van formando como una espiral alrededor de un centro común, de manera que la forma final se la denomina como doble hélice. Estas características de que puedan formar un doble hélice y que sea la forma en que individualizamos al ADN, tiene que ver con las bases que van formando cada nucleótido, ¿sí? Las bases que nosotros podemos tener en la estructura del ADN es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿sí? Entonces tenemos 4 bases en los nucleótidos. Cada una de esas bases tiene la posibilidad de unirse por puentes hidrógenos con otra base. La adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina siempre se va a unir con la guanina. Por eso es que las dos cadenas de nucleótidos se unen por esos puentes hidrógenos y se retuercen formando la doble hélice para formar el ADN. Sobre esto vamos a volver cuando veamos duplicación. Simplemente ahora recordemos y tratemos de pensar en la estructura que tiene. Una sumatoria de nucleótidos y a su vez se enroscan una contra otra de esas líneas de nucleótidos por uniones específicas de las bases. Esto lo tienen que recordar porque esa característica de la unión específica de las bases hace que nosotros podamos duplicar el ADN y también que podamos pasar información del ADN al ARN. Si lo vemos acá en detalle, o sea, tenemos las dos cadenas de azúcares con sus fosfatos y las bases que se unen por puentes hidrógenos para unir la doble hélice, de la manera que está representado en ambas partes de este dibujo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ARN, no hablamos de una doble cadena, hablamos de una cadena simple, ¿sí? O sea, la diferencia que hay es una sola cadena forma el ARN y el azúcar, en lugar de ser una desoxirribosa, es una ribosa. Y la otra característica diferencial que tiene el ARN es que en lugar de la base timina tiene la base uracilo. Si la timina se unía siempre con la adenina, cuando nosotros tratemos de unir un ARN, un ADN, lo que se va a unir va a ser con el uracilo. O sea, simplemente ese tipo de cambios en las bases, que después vamos a ver que es muy importante para poder hacer la transcripción de la información del ADN al ARN. ¿Por qué necesitamos hacer una transcripción de información del ADN al ARN? Porque el ARN, uno de ellos es el ARN mensajero, que es el que entra en el núcleo cuando logra abrir las hélices del ADN, copia la información del ADN y la lleva hacia el citoplasma, a donde los ribosomas, que a su vez están formados por otro tipo de ARN que se llama ribosomal, hacen la lectura y piden al tercer ARN, que es el ARN de transferencia, que individualice qué aminoácidos necesitan para poder sintetizar la proteína de la cual el ARN mensajero trajo la información que estaba almacenada en el ADN. Pero bueno,
Eso es funcionamiento y lo vamos a ver dentro de 3 clases o 2 clases. Pero ahora, este video era solamente para poder contarles cómo eran las macromoléculas que nosotros vamos a nombrar reiteradamente en las próximas clases. Y que se den cuenta que realmente es muy fácil de interpretar, que son simples, que son uniones de moléculas más chicas que se unen de determinada manera y que de acuerdo a esa unión van a tener una función diferente. Entonces ahora vamos a empezar a utilizar esas características moleculares que ya conocemos y vamos a describir la membrana en el próximo video.